Adelante. ¿Qué tal? Buena tarde. Estamos continuando el curso Así que quieres aprender economía del libro escrito por Lyndon LaRouche. Esta segunda clase habla del concepto de valor económico que plantea. Comenzando con esto, quiero hacerles esta referencia al libro Así que quieres aprender economía. Este es el capítulo 4, definición de valor económico. Quiero comenzar con una cita de Adam Smith del libro Teoría de los Sentimientos Morales, que LaRouche menciona mucho en su libro y que me gustaría que conocieran para poder dar una idea de lo que representa la economía como se enseña en las universidades, o por lo menos con estos autores, porque han de saber ustedes que LaRouche, la economía física de LaRouche no se enseña en las escuelas. Dice, el gobierno del gran sistema del universo, la custodia de la felicidad universal de todos los seres racionales y sensibles, es asunto de Dios y no del hombre. Al hombre le corresponde un apartado mucho más humilde, pero más a tono con la debilidad de sus facultades y la estrechez de su comprensión. La custodia de su propia felicidad, la de su familia, sus amigos, su país, pero aunque estemos llenos de un intensísimo deseo de realizar esos fines, se ha encomendado a las lentas e inciertas determinaciones de nuestra razón averiguar los medios de materializarlos. La naturaleza nos ha conducido a buena parte de ellos por instintos originales e inmediatos. Hambre, sed, la pasión que une a los dos sexos, el amor del placer y el rechazo del dolor. Nos impulsan a aplicar esos medios solo por lo que son y sin consideración alguna de si tienden a esos beneficiosos fines. Esto es solo una cita del libro que ustedes pueden leer después de Así que quieres aprender economía, claro. Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. No sé qué piensen de esta cita. Esta cita es lo que ha determinado la economía. Vicios privados son virtudes públicas y que el ser humano lo mueve esas necesidades básicas animales. Como en esta parte, LaRouche aborda el concepto de qué es realmente valor. Y en la economía actual, el valor se le da a lo que genere dinero. Todo se mide en base a dinero. Si tú tienes un producto y este producto, la demanda de este producto es alta, entonces este producto es considerado que tiene un buen valor económico. Por ejemplo, ponen el agua comparada con un diamante. En la economía así lo enseñan, ¿no? Que es más demandado el agua, pero el diamante, como es de poca demanda, entonces, bueno, el diamante cuesta más que el agua. Esta idea de valor que se le da a las cosas o a los bienes, hablando de los bienes de capital y bienes de consumo, los bienes de capital es todo aquello que nos permite producir, que requerimos para producir. Y los bienes de consumo es lo que se requiere para funcionar en una economía a grandes rasgos. En esta parte, voy a poner esta otra diapositiva. Espero que se ponga. Bueno, en lo que avanza esta diapositiva. Este concepto de valor que ustedes conocen y que se nos ha enseñado es un concepto de valor meramente nominal, en el que las cosas que se van produciendo son referidas a este concepto de oferta y demanda. Si nosotros tenemos una oferta grande de un producto, entonces ese producto tiene valor, pero no se considera si ese producto da un beneficio a la sociedad.
eso no es considerable ni tampoco importa, ¿no? No, tampoco importa si este producto da beneficio o no a la sociedad. Simplemente tiene valor porque la gente lo consume y porque se vende dentro de la oferta y demanda. Quiero leerles esta otra cita de Federico List, uno también dentro de la lista a leer de lo que plantea LaRouche, la base de LaRouche para la economía física. Federico List plantea la quinta esencia de la economía política de Smith, porque Federico List hace un ataque a la economía, a los conceptos económicos de Adam Smith. Y curiosamente, Federico List se sigue enseñando en las universidades, perdón, Adam Smith se sigue enseñando en las universidades, pero Federico List no se enseña en las universidades. Dice, la quinta esencia de la economía política de Smith se reduce así. La riqueza consiste en la posesión de los valores en cambio. El único defecto fue que el sistema no era otra cosa que un sistema de las economías privadas de todos los individuos de un país o del conjunto del género humano, tal como se formaría y se estructuraría si no existieran estados. No era otra cosa sino una teoría de los valores, una teoría comercial o de mercanchifle. No era una economía en la que se explicara cómo pueden ser suscitadas, aumentadas y mantenidas las energías productivas. Este ataque que hace Federico List al concepto de valor de Adam Smith es muy importante porque él dice, tenemos estados nacionales. Estos estados tienen una función como instituciones de generar un bienestar social. Como una empresa requiere una ganancia por el producto que está ofreciendo, los estados nacionales, la ganancia máxima que tienen es el bienestar general. Dentro de esta ganancia, el producto que ofrece el Estado Nacional es la creación de instituciones, la creación de infraestructura para poder asegurar ese bienestar. Este concepto es más acercado a lo que LaRouche plantea de valor económico. Él plantea que se requiere una definición rigurosa del valor económico para compaginar la toma de decisiones de inversión científica a largo plazo con las decisiones de rendimiento de la inversión. En la producción de bienes físicos, que requerimos una medida del valor económico aplicable tanto a la investigación científica como al proceso de producción. Ahora, ¿qué es valor económico entonces? ¿Qué es lo que le da el valor a una economía? ¿Qué es lo que le da el valor a los productos? Y más importante, ¿cuál es el producto o cuál es lo que tiene mayor valor económico en una sociedad? Aquí quiero mostrar, porque para mí, cuando yo estudié este concepto de LaRouche de valor económico, no me quedó claro hasta que no vi lo que significa avance tecnológico, hasta que no tomé en cuenta cómo una nación puede desarrollar su potencial al máximo nivel y entonces ver hacia atrás y hacer una comparación. Esta es una foto de cómo es que se cosechan zanahorias en cualquier país en general. Y esto es obviamente sin un avance tecnológico. Esta primera fotografía, tenemos gente recogiendo las zanahorias en esa posición todo el tiempo. No hay otra forma de hacerlo. Y la cantidad de zanahorias que ellos pueden cosechar en un determinado cantidad de horas es limitada, de acuerdo, no va a aumentar, normalmente es la misma, porque son personas las que lo hacen. Comparen esta imagen del ser humano haciendo esa cosecha de zanahorias con esta máquina herramienta. Esta máquina herramienta es que el ser humano hizo descubrimiento de un principio físico de máquina herramienta, aplicó ese descubrimiento de un principio físico del movimiento, del calor,
de cómo funciona esta máquina herramienta, la aplicó en el bienestar de la población, digamos, en aumentar el proceso productivo de este cosecha. Y lo que vemos ahora es que esta máquina, quiero ponerles el video, espero que se vea. Como vemos aquí, esto es un principio de acción mínima, es decir, la cantidad de zanahorias cosechadas por una persona es limitada completamente en comparación con tener una máquina herramienta que hace ese trabajo. Y más adelante hablaremos también de las consecuencias que el ser humano ha tenido de seguir este tipo de sector agrícola, donde el hombre es el que termina haciendo el trabajo que podría hacer una máquina. Esto es solo un ejemplo, quiero darles otro ejemplo. Esta es la cosecha en las berries, las fresas. Como ustedes saben, la agricultura es una de los sectores de la nación o en general de varias naciones más lastimado. No se tiene inversión de infraestructura de alto nivel y se siguen haciendo producción de alimentos de forma atemporal. Es decir, por ejemplo, en México el maíz se siembra y se hace de temporal. Cuando llueva va a tener agua y si no llueve, pues bueno, ya no lo va a hacer. No hay sistemas que permitan o no se implementan normalmente sistemas que permitan ese avance tecnológico que aumentaría la producción de tonelaje por área, por hectárea. Y las berries es un ejemplo interesante porque para poder producir una hectárea de berries, de fresas, frambuesas, zarzamoras, ocupas alrededor de 1 millón de pesos. Y en este caso ocupas gente en el proceso productivo. Por ejemplo, 410,000 personas que son utilizadas para la siembra y solamente son contratadas por 4 meses. Si hacen una inversión de este tipo que da entre 80 y 85 toneladas, dependiendo la inversión, es la cantidad de toneladas que se tiene al final de la cosecha. Ahora tenemos aquí gente haciendo la cosecha en esa misma posición. Esta posición podemos hablar de cómo hay daños a largo plazo a la columna y también los daños que han, ustedes imagínense, 6, 8 horas o 10 horas en una persona, un ser humano trabajando en esto, porque si no ponen fotos, ¿no?, muy románticas de la familia con una canasta que recoge las fresas de su huerto y eso no está mal. Pero cuando hablas de darle de comer a la población del planeta, los sistemas donde podemos generar esa comida que requiere la población no va a funcionar con un huerto en tu casa recogiéndolos con la mano y una canasta. Entonces quiero ponerles este video de sistematización del proceso continuo. Como este proceso de cosecha es continuo, se puede generar una máquina que pueda hacer el trabajo que hace una persona y de forma mucho más eficiente.
Esta máquina herramienta obviamente no se utiliza en la mayoría de los países. En México no hay, en realidad no hay, no sé, en otros países en desarrollo. Esta otra inversión en infraestructura para poder producir alimentos es otro ejemplo, la acuacultura. Eh, no quiere decir que esto per se vaya a hacer que las naciones puedan tener los alimentos que requieren para su población, ninguno en sí mismo, pero sí el conjunto de avances de máquina herramienta que puedan sustituir el trabajo que hace el hombre en campo, y el hombre que es sustituido por esta máquina herramienta de ninguna manera genera un desempleo, no se genera un desempleo porque la cantidad de personas que se requieren para producir esta máquina herramienta también es bastante grande. Aquí es este tema que introduce la Rush del concepto del trabajo, que un individuo trabajando como la lámina que vimos anterior, gente recogiendo las fresas del piso por 10 horas al día, con consecuencias en la columna, en los ojos, en las manos, etcétera, a una persona que esté 6 horas, 8 horas de trabajo en un trabajo más eficiente, más productivo, es decir, tal vez generando esta maquinaria o encargándose de eficientar el proceso de producción de toda la línea agrícola. Esta es otra, la agricultura vertical. Estos son ejemplos de cómo el ser humano ha ido desarrollando y mejorando el sistema de agricultura. Este es otro ejemplo de lo que la Rush llama valor económico. A mí me queda más claro con esto cuando él dice, bueno, y la infraestructura que requiere una nación para poder funcionar, el avance tecnológico que el ser humano imprime a un proceso social. Por ejemplo, esto, no sé si ustedes reconocen estas imágenes, tal vez alguno ha viajado en metro alguna vez en su vida. Eh, Esta es la situación en las ciudades y en algunas otras áreas de un transporte totalmente ineficiente, es decir, se requiere ampliar las redes de transporte en las ciudades. Esto ya es el común en las ciudades porque no se ha considerado que se requiere aumentar este sistema para un mejor nivel de vida de la población. También sin tomar en cuenta que la población viaja hasta 2 o 3 horas de un punto a otro para poder llegar a su empleo. Eh, Quiero comparar estas fotografías con la propuesta que ha hecho el movimiento por hace décadas de poder construir en las naciones sistemas de transporte eficientes, como por ejemplo el maglev. Este maglev, este sistema de transporte, es un tren de alta velocidad que funciona en base a un campo magnético. Eh, Corre, el máximo que se ha obtenido de velocidad son 589 kilómetros por hora. Quiero que ustedes vean este pequeño corto. Eh, Wettbewerbsfähigkeit braucht Spitzentechnologie, sagt mein Papa. Und konsequente Weiterentwicklung ihrer Anwendung im eigenen Land. Für unsere Zukunft immer eine Nasenlänge voraus. Este es un ejemplo de cómo si se implementa tecnología de alto nivel
en las naciones en desarrollo podríamos alcanzar un crecimiento en el nivel de vida de la población. Esta otra imagen es referente a la energía nuclear. Es decir, si nosotros tomamos en consideración no las recomendaciones que el FMI y el Banco Mundial hacen a las naciones en desarrollo, en el sentido de que nosotros podemos ir utilizando la infraestructura que ya han utilizado los países desarrollados, que podemos comprar esa tecnología que a ellos ya no les es útil porque ya es vieja, pero a nosotros nos sirve porque no la tenemos. La Rusia hacía una crítica a esto diciendo, es como el hermano mayor que le compran la ropa nueva y él la utiliza hasta que ya no le queda y hasta que ya no la puede seguir usando, y entonces se la pasa al hermano menor. Y el hermano menor la utiliza como la dejó el hermano mayor. Él hacía esta referencia a lo que es el desarrollo, la infraestructura en los países ya desarrollados que le pasan a los países en desarrollo. Y eso es lo que se plantea como un consejo que hace el FMI y el Banco Mundial. Y la Rusia ataca esto diciendo, se debe invertir y hacer alianzas de cooperación estratégica, pero partiendo como punto de referencia las tecnologías de más alto nivel que existen, no las tecnologías que ya les sobran a los países en desarrollados. Entonces, parte de esta propuesta de la Rusia siempre ha sido la energía nuclear, por el nivel de avance que representa en la investigación científica. Y esta imagen, esto que vemos nosotros aquí es un reactor, la piscina de un reactor nuclear. Quiero mostrarles algo que cuando nosotros aquí en México estamos construyendo igual un movimiento de jóvenes, tuvimos la oportunidad de visitar un instituto de investigaciones nucleares que tenemos acá. Nos pasaron a la piscina del reactor y vi algo de lo más hermoso que he visto en mi vida. Cuando pasamos a la piscina, encendieron el reactor y pudimos ver algo que se llama el efecto Cherenkov. El efecto Cherenkov es algo muy interesante. Es una partículas de radiación electromagnética que pasan a través de un medio, pero que la velocidad de estas partículas es mayor a la velocidad de la luz en ese espacio-fase. Es decir, que superan esa velocidad y entonces se crea una onda de choque que causa un brillo azul como el que van a ver ahorita en el video. Y esto es similar, lo que me impresionó cuando nos dieron la explicación es que esto es similar al efecto que tienen los aviones supersónicos. Cuando un avión viaja a una velocidad mayor que la del sonido, se genera una onda de choque de las ondas sonoras. El avión va más rápido que las ondas y entonces las ondas, por explicarlo de alguna forma, no pueden llegar a la punta del avión y se van quedando y esto genera una onda de choque. El avión, la única manera que tiene para no colapsar es aumentar la velocidad y cambiar el diseño totalmente del avión para que pueda pasar esa barrera del sonido. Es esa misma relación de estas ondas que se generan con la luz, que estas partículas viajan a una velocidad mayor a la de la luz en ese espacio-fase. Y se genera esto que se llama el efecto Cherenkov.
hay mucho más que hablar, por supuesto, de la energía nuclear, las ventajas que tiene. No es lo mismo, por supuesto, y aquí quiero mencionar algo que LaRouche enfatiza mucho. No es lo mismo invertir en bienes de capital que invertir en progreso tecnológico de alto nivel. Por ejemplo, en el caso de la energía nuclear, si tuviéramos esta energía sustentable de la política verde que se le ha planteado como una obligación a seguir a las naciones, y se propone la creación de parques eólicos y se construyen muchísimos parques eólicos por todas las naciones, y resulta que eso se podría considerar como un avance tecnológico. Sin embargo, LaRouche, como lo mide, es en base a la cantidad de energía que te da esa tecnología nueva que estás utilizando. Y la comparación de crear un parque eólico con tener centrales nucleares es muy grande. La otra cosa que yo quería mencionar referente a estos descubrimientos que hace el ser humano y que después los aterriza en la construcción de máquina herramienta que da un beneficio a la sociedad, como el que vimos, el tren de levitación magnética, una cosechadora de fresas, no es solamente en la parte de infraestructura per se, pero sí es la base. En esta otra parte que LaRouche aborda es también el descubrimiento del ser humano de principios en el arte. Esta es una imagen de esta escultura de Laocoonte, de una serpiente que está atacando a sus hijos, pero al mismo tiempo está tomando con fuerza a Laocoonte para que él no pueda defenderlos. Esta imagen es impresionante, impresionante, porque hice un acercamiento aquí de la cara de Laocoonte. O sea, imagínense, llega una serpiente a matar a sus hijos y él no puede hacer absolutamente nada. Esta expresión es lo que se llama en el arte, este principio, cómo transmitir esto, esos descubrimientos por medio del arte, por medio de la ciencia, el avance tecnológico, por medio de la poesía, de la música. Esto lo aclaro porque he recibido muchas preguntas de si LaRouche solamente le importa la tecnología y no le importa la parte del arte, la parte de las emociones en la población, etcétera. Esta semana estuvimos hablando mucho de eso. Entonces, esto lo pongo porque es lo mismo. El ser humano hace un descubrimiento de principio y lo usa para transmitir una idea profunda que mejora a la población. En la parte tecnológica, en un proceso productivo, pero también en la parte del alma. De hecho, para LaRouche, la creatividad y esa idea de bienestar general se llama alma humana. Aquí también la parte del arte clásico, las obras del teatro como Shakespeare, como Cervantes, como Schiller. Y esta es una clase que LaRouche dio de economía física, donde él aborda la responsabilidad que tiene el ser humano de descubrir esos principios para poder aplicarlos al bienestar de la población, pero que la institución que genera la continuidad, que asegura la continuidad de estos principios es el Estado Nacional por medio de las instituciones. Pero este video yo creo que lo pongo al final. Voy a intentar ponerlo, espero que no se caiga el video. La parte de la cita que aparece subrayada es la clave de la doctrina de Smith, de la mano invisible. Sin consideración alguna desatienden a esos beneficiosos fines que el gran director de la naturaleza intentó producir por medio de ellos. Smith alega que la sociedad debe actuar según las pasiones ciegas del irracionalismo hedonista y hacer caso omiso de las consecuencias morales de lo que se haga en nombre de ese irracionalismo hedonista. En lo que a esto toca, no hay diferencia entre Smith, David Hume, Jeremy Bentham
Thomas Malthus, James Mill y John Stuart Mill. Fue esa filosofía explícitamente inmoral, llamada a veces liberalismo británico del siglo XIX, contra la que los fundadores de nuestra república libraron con toda razón una guerra a muerte por la independencia. En contra de lo que dice el malvado Adam Smith, todos y cada uno somos responsables moralmente de las consecuencias de nuestra conducta. E igualmente somos responsables de las consecuencias de la conducta de nuestro gobierno. Por encima de todo, debemos medir las consecuencias de la conducta de nuestro gobierno y la nuestra propia con la vara de medir del citado pasaje del Génesis. Tal es la médula de la ley natural, según la define la civilización judeocristiana. El propósito de la vida individual es hacer con esa vida moral un bien que perdure para el beneficio de las generaciones venideras. Por eso, todas las personas morales han de rechazar con disgusto las doctrinas de Adam Smith y el liberalismo británico en general. La esencia misma del verdadero interés personal de cada uno de nosotros es cerciorarnos de que lo que hagamos sea una aportación duradera al bien de las generaciones venideras. Cada uno de nosotros debe responder de eso y hacer que nuestra nación y nuestro gobierno respondan también. Eso es, chicos. Podemos empezar las preguntas y sus comentarios.